¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Después del Ron. Un podcast de kilómetros y café. Y el día de hoy, damas y caballeros, tenemos a dos runners que acaban de regresar de Boston. Con ustedes, Milo Flores y Roberto Saavedra. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Señores, bienvenidos. Todos tenemos la pregunta del millón. ¿Qué tal su experiencia en Boston? Pues mira, creo que platicaba con Milo hace un rato y es la primera vez que vamos los dos a Boston por diferentes situaciones. Había escuchado cosas espectaculares del maratón. La verdad no se me antojaba mucho correrlo, pero es una experiencia increíble. Creo que todas las personas que les gusta correr, que les apasiona el maratón, deberían de hacerlo por lo menos una vez en su vida. Es sin duda un bucket list de lo que tienes que hacer. Es un maratón con porra en todos lados, punto a punto. Las condiciones de ese día fueron impresionantes. Sí, la ruta puede llegar a estar compleja, pero lejos de la ruta, la experiencia, la energía, qué duro corre la gente. O sea, ¿qué tal? Es que es una locura. Tú vas corriendo a un paso que dices, bueno, voy a todo dar. Y al final del día tienes un grupote al lado tuyo corriendo hecho la madre. Y ese sentido de camaradería que pasa ahí es impresionante. Yo creo que todo mundo debería vivir la experiencia. Yo no lo había corrido igual como dice Robert, por diferentes razones. Los dos nos dedicamos a entrenar gente. En mi caso, o entrenas tú o entrenas a alguien más. Robert no había querido ir. Entonces, de pronto vivir la experiencia dices, cañón, yo sí quiero regresar, no sé tú, pero yo sí quiero correr. Sí, definitivamente es una ruta complicada. Como dices, yo ya había escuchado como muchas cosas sobre Boston, que sí tiene mucha bajada, que es una ruta rápida. Definitivamente es una ruta retadora. Sí. Muscularmente creo que es muy golpeada. La parte de la cantidad de gente que corre y el nivel es impresionante. Platicaba con mi hermano terminando Boston y dije, jamás en mi vida había quedado en un lugar tan atrás en un maratón, güey. Sí. Fui el lugar 200 el 200 y el 16 de mi categoría, pero jamás me había pasado, ¿no? O sea, jamás había visto a tanta gente que me rebasara tan fácilmente. Y la verdad es que sí creo que se me antoja volver a correrlo. Las condiciones del clima fueron espectaculares. Hacía un poquito de frío, pero no tanto. Nubladito un poco. O sea, todo excelente. Y llegando a Boston, la verdad es que la cantidad de gente que hay es impresionante. Es una fiesta. Imagínate medio estadio Azteca formado así en 42 kilómetros. Y al final tú bajas un puente, vuelta a la derecha y luego vuelta a la izquierda, porque Boston no tiene vueltas. O sea, no hay curvas. Es punto a punto. Y entonces, bajas el puente, das vuelta a la derecha. ¿Cuánto faltará para la meta? ¿1 kilómetro? Como 1 kilómetro. Es un rugir. Enorme. O sea, yo ya... A ver, a mí tuve influenza esa misma semana. Ya mi expectativa era, yo quiero acabar, ¿no? Y dije, entrando ese kilómetro, no hay manera de que no tengas energía por la cantidad de gente, las porras. Es una adrenalina que no te la puedo describir con palabras, nada más se siente y es impresionante. Les quería preguntar algo. En este contexto de la carrera que Robert está diciendo, nunca había acabado tan atrás, ¿a qué crees que se deba que allá haya una mentalidad tan competitiva? O sea, ¿cómo tienes una preparación para llegar ahí? Pues al final viene desde la cultura deportiva, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde high school es una vez a la semana se corre 1 milla. O sea, todos los estudiantes el viernes a las 4 de la tarde corren 1 milla. Entonces es un tema cultural, ¿no? En muchos países, como en Japón, correr un maratón es algo que merece respeto. O sea, hay una cultura deportiva desde la parte de la escuela y definitivamente eso te va formando como para la parte de ser competitivo, ¿no? Al final el deporte te brinda muchas cosas que no vas a aprender ni en la escuela ni en el trabajo, y es como parte de responsabilidad, de compromiso, de sacrificio, y yo no conozco a alguien que haya hecho deporte y que no se ha comprometido con él mismo primero, y eso lo lleva a tener como esta parte de competitividad con las demás personas, ¿no? Fíjate que aquí hay un punto bien interesante, Fab. Hay mucha más información. La gente está buscando ser más serio en su entrenamiento y sobre todo ya una profesionalización de los servicios. En México todavía nos falta muchísimo porque hoy cualquiera es coach,
¿no? Claro. Nos hace falta muchísima parte de profesionalización en el asunto. Entonces, fíjate qué interesante. Hay más información, hay más recursos, hay más nutrición, hay nueva tecnología en los calzados y eso suma. Y lejos de decir allá, me parece que en México siempre vamos unos 3 o 5 pasos atrás. Desde los programas escolares, como lo decía Robert, desde las metodologías, de pronto hubo un tiempo en México en donde la escuela cubana y rusa era lo único que existía, ¿te acuerdas? Claro. Volumen, volumen, volumen. Hoy ya hay diferentes tendencias, hay nueva tecnología, hoy hay watts, hay pulso, hay ritmos, hay mucha más información y yo creo que esa información es lo que le ha permitido a la gente. Te pongo un ejemplo, en el 2025, 300 mujeres bajaron las 3 horas. Hoy, 600 mujeres bajaron las 3 horas. Clasificaron otra vez a Boston 15,000 corredores. De los 35,000. De los 35,000 que corrieron, la mitad del field ya está calificado otra vez. Eso lo que va a hacer es que va a reducir los tiempos en un 10% para el siguiente año. Porque hay un corte. A ver, seamos bien honestos. A Boston tú llegas porque clasificas, porque tienes un tema de charity en donde encontraste una lana o porque pagaste el lugar con la agencia. Y que por agencia está complicado, Está ¿no? complicado. Porque hay, no sé, si para Chicago hay 50 lugares por agencia, Sí. para Tokio se vuelven 30, para Londres se vuelven 10 20 y y para acá Boston 3, 4. hay 3, 4 lugares. Entonces, fíjate qué interesante. Yo sí valoro, porque correr 42 y clasificar, pero también conseguir $12,000 para participar, pues no está fácil, cabrón. No. Y los dos tienen el mismo mérito desde mi perspectiva. El de la agencia, yo ahí tengo mis dudas, pero pues si tienes el billete y tienes ganas, Sí. se puede, ¿no? Claro. Pero fíjate qué interesante. El 50% del field casi vuelve a calificar a Boston. Eso te locura, habla, ¿no? de un nivel. Entonces imagínate, en mi caso, yo clasifiqué con 44 años haciendo un 3:00:07. El corte se fue de ser, yo tenía que hacer 3:05 y dije, 5 minutos de colchón, estoy pando, güey. Sí, sin bronca. El corte se fue a 4:37. Todavía abajo, 4 minutos 37 segundos del corte establecido. Porque entran los tiempos del grupo por edad y los más rápidos se toman como promedio y hay un corte hacia abajo. Entonces yo pasé de panzazo con 5 minutos de colchón. ¿Qué va a pasar este año? Yo creo que No, el se va a corte bajar otros 4 o 5 minutos. va a ser 9 minutos abajo de la marca. Ahorita justo que están hablando del tema de marcas, ¿cómo vieron esto que acaba de pasar? Que se rompieron las 2 horas por debajo del tiempo. Vas. Bueno, siendo como desde una perspectiva objetiva, lo que se hizo en Chicago, en esta route que corrió 2:10 Sí. en el maratón de hace 4 años en Chicago, para mí es todavía más impresionante con relación al tiempo de hombres que lo que se hizo hoy. Con las mujeres. De mujeres, o sea, el récord de mujeres de hace 4 años que el de las 2 horas de hombres. Sin embargo, creo que las 2 horas es algo que por temas de marketing se estaba buscando mucho, que se especulaba si los seres humanos iban a ser capaces de correr ese tiempo. Creo que al final ayudan muchas cosas, ¿no? Desde la parte de la tecnología del calzado, la parte de la tecnología de la ropa, las rutas se planean para que sean con menos vueltas en U que posibles, o sea, que sean lo más rápidas posibles, llevan a la gente más rápida para que pueda ayudar a correr. Creo que todo se lleva para que esto se logre, ¿no? Al final también creo que entra en la parte de la mente del ser humano decir hasta qué punto nosotros nos ponemos unos límites, y creo que al ver que se logró la barrera de las 2 horas, se va a volver a hacer. Y se va a hacer por más tiempo, yo Desde creo. mi perspectiva va a pasar como cuando la milla. Claro. acuerdas? De las 4. Pasaron los 4 minutos y después de eso, en un periodo de 18 meses, hubo 50 personas, o no me acuerdo cuántas, no te quiero mentir en el dato, que volvieron a tumbarlo. Y le preguntan a este cuate cuando termina, el que gana hoy hace el 1:59:30, que es una locura. O sea, es muy complicado. Es que ni siquiera bueno, yo, por ejemplo, correr 1 kilómetro al paso que corrió 42. Corres 500 metros, ¿no? Son 500 metros, no me da para más. O sea, literal. Estás hablando de un 2:43. Sí. 2:43. ¿Tus intervalos más duros de cuántos son? No, de 2:48, 2:40. En su top, en su prime, corrió 42 kilómetros a ese paso. Ahora, yo sí creo, le preguntan que él que piensa que si le puede haber dado más duro, y él dijo, sí, como 1 minuto más rápido. Una marca contó la historia y la otra lo ejecutó. Jaque mate.
Y con un calzado nuevo. Y con un calzado que apenas salió esa semana, limited stock, etcétera, etcétera. O sea, la historia no pudo haber pasado mejor. Yo como Roberto creo que ahora el humano vas a empezar a ver un 1.58, un 1.57. ¿Por qué el récord de medio maratón son 56? 56, creo. Por 2 sería 1.52, ¿no? Sí, que tenemos al final, un colchón ahí. que al de final ejecución y de endurance es mejorar de 4 la minutos. resistencia a la velocidad, ¿no? Las personas no mejoran en realidad la velocidad porque la velocidad está determinada por la carga genética, pero la resistencia a la velocidad sí se puede mejorar. A lo que se refiere Roberto, y ponerlo en palabras para que todo Runner lo entienda, es que qué tanto soy capaz de tolerar llevar a mi máquina a un 85% durante más tiempo más rápido. ¿Qué pasa? Después de ese 80-85%, tú generas algo que se conoce como el ácido láctico, y ese ácido láctico, si no lo puedes procesar rápido, te dan calambres, vomitas, caes en un failure, por así decirlo, ¿no? No es un desperdicio, puedes sacar energía del ácido láctico, pero al final del día es qué tanto entrenas a tu cuerpo para tolerarlo, y eso está relacionado con tu valor de máximo consumo de oxígeno. Hoy el valor de consumo de oxígeno más alto registrado es Christian Blumenfeld con 101%, 101, ¿no? Kilian Jornet tiene 98, por ejemplo. Son cuates que tienen, es el tamaño de tu máquina, tu motor. Puedes ir desarrollando ese motor. Y como dice Roberto, la tolerancia a ese nivel de esfuerzo es lo que se está empezando a construir. Más información, más reactivos, más métricas, más cosas. Eso hace que definitivamente veamos yo creo que un 1.57 en un par de años va a caer sin ningún puede problema. Ser. Y además está también ligado al tema de nutrición. Sí. Mauten sacó todo un estudio de todo lo que comió. Como todo el seguimiento que le dieron durante 2 meses, cómo lo ejecutaron o sea, cuánta tolerancia a carbohidratos tiene el cuerpo. Ellos lo duplicaron por hora. Al final, pues, si tienes mayor energía, ves la gasolina, ¿no? Es la gasolina que nos mueve. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a correr maratón en el 2010, no había ni geles. Corríamos con panditas, güey. O sea, imagínate que traías una bolsa de panditas para el final. O miel, o te daban la Coca-Cola en el kilómetro 35. A ver, yo literal me tomé un refresco de cola, ¿sí? Una Coca-Cola antes de Heartbreak Hill. Literal. ¿Por qué? Porque necesitaba ese azúcar. Claro. Y porque yo sigo corriendo con coca. Yo creo que la coca es lo mejor, Coca-Cola es lo mejor que hay, porque en el kilómetro 32 el azúcar entra directo a la vena. Y te da para arriba, güey. Te das cuenta que te conectaron, güey. Así va para arriba. Entonces, una vez que empezaste y abriste esa vía metabólica de la coca, la tienes que traer y traer y traer y traer, porque si no, y en muchos eventos, en el Iron sí hay, pero en muchos eventos no hay refresco. Entonces, yo cargo mi botellita, le quito el gas y va para adentro, porque el gas hace que repitas y es súper incómodo. Entonces, sí, hoy con el tema de la nutrición, los indicadores, yo creo que vamos a ver un 1.57. Yo creo que sí. Güey. Voy a regresar un poquito al tema Boston. Lo que hizo esta persona en menos de 2 horas se me hace extraordinario, pero ya vimos que un poquito nutrición, calzado. ¿Qué harían diferente esta vez? ¿O qué ven ustedes que la gente comete como error que les podemos prevenir? Yo quiero hacer esta intervención. Roberto y yo tenemos muchos años haciendo esto. Entonces, Roberto puede meter una semana de 30 kilómetros, que es nada, y gracias a su base aeróbica va a aguantar la carga muscular de ese día. Okay. La carga aeróbica de ese día. Yo ¿qué haría diferente? La verdad es que yo no o chambeaba o me ponía a entrenar, la verdad. Entonces, yo no tuve semanas de más de 35 kilómetros. Por eso pude mantener el paso de 4:30 hasta el kilómetro 39. Por eso no llegué al 3:08 que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi perspectiva, ¿qué pude haber hecho yo diferente? Tener un compromiso mayor. Pecamos de que creemos que nuestra base aeróbica es muchísima. Que eso es lo que la gente no entiende. Creen que un maratón se construye nada más en 20 semanas. Un maratón se construye de una base aeróbica de años, de tu historial deportivo. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Entonces, por ejemplo, Robert y yo podemos tirar un macro de 10 semanas para maratón. Sin problema. 10 semanas, porque tú y yo más de 10, qué huevo. Ya empieza a costar trabajo. Pero aquel que no tiene tanto tiempo dándole necesita 20 a 24 semanas. Y cuando terminan el maratón, ¿qué hace todo el mundo? El próximo año me pongo a entrenar. Claro. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Descansamos 2 semanas y volvemos a cargar otras 10. Y luego otras 10. Y luego otras 10. Entonces hace un efecto como un interés compuesto. ¿Cuánto entrenaste, la neta, para este maratón? O sea, en realidad creo que entrené un 30% de lo que yo generalmente entreno, ¿no? O sea,
Por ejemplo, algo que me hubiera gustado hacer diferente es haber corrido Boston en mi prime. Creo que eso hubiera sido algo muy bueno para mí. Yo tengo 2 horas 18 en el maratón, ¿no? Entonces, creo que correrlo sobre 2:16, 2:15 hubiera sido espectacular. Para mí en el momento en el que andaba muy bien, ¿no? En este momento de mi vida, igual que Milo, hay como otras prioridades. Ya el tema de correr, al final para mí es un hobby, es como mantenerme activo y no subir de peso. Y también porque es parte de mi vida, ¿no? Yo llevo 30 años corriendo y la verdad es que no veo mi vida sin esto. Entonces, tal vez ya no de una manera competitiva, pero sí haciéndolo lo mejor que con lo que tengo, ¿no? O sea, para mí creo que esa es como la parte importante, más allá del tiempo, es dar como el 100% de lo que tengo en este momento. Fíjate, nos pasa algo a Roberto y a mí bien interesante, y yo le quiero hacer esta pregunta a Robert. ¿No te pasa que de pronto dices, ay, no estoy al 100% de mi potencial? Por ejemplo, a mí me pasó terminando Boston y dije, no estoy al 100% de lo que pude haber dado, pero lo completé. Y ese es mi, como, por eso quiero regresar, que a lo mejor... Pero a lo mejor también se me vuelve a atravesar la chamba, o mis hijas, o los viajes. Y creo que de pronto no nos damos esos permisos. O sea, estamos tan clavados en una cosa, en una meta, que se te olvida vivir. Ya pasamos por ese proceso de ser competitivos, de tener... Yo, por ejemplo, me pagué la escuela nadando para el TEC, deportista de alto rendimiento, una navaja muy fina, que es que todo el mundo dice, es que hago alto rendimiento. No, no haces alto rendimiento, haces ejercicio. ¿Te pagan por hacer lo que haces? No. ¿Comes, duermes, te recuperas y corres? No. Entonces no haces alto rendimiento. Haces tu hobby, que es correr. Eso no es alto. Alto rendimiento es dedicarte esto y que además te paguen por hacerlo. Y hay una confusión hoy en el mercado. No, es que yo hago alto rendimiento porque hago maratón. No, carnal. Alto rendimiento es una navaja en donde llevas a tu cuerpo al límite que si te pasas tantito te vas a lesionar. Nadie hace eso hoy. Bueno, y es también deportista de alto rendimiento, ¿no? Porque también hay los influencers que solo se dedican Ay, esto se va a poner buenísimo. A comer, entrenar, descansar y dormir. Pero al final no estás en un nivel competitivo. No estás en el nivel del alto rendimiento. Sí, exacto. Podrás tener una muy buena marca, pero no estás en el alto rendimiento. Alto rendimiento es un güey que corre en elite, para empezar. Sí, y que también eso está como súper bizarro, ¿no? Porque, por ejemplo, llegas a una carrera y dicen, no, pues corredor elite con 34 minutos. Te ganan las mujeres de tu país, no eres corredor elite, ya. O sea, no hay manera, ¿sabes? Sí. Entonces, es como tener bien claro como en qué nivel estamos. Al final, creo que la parte importante y lo que decías, ¿no? A mí me pasa muchísimo el castigarme un poco por no estar en un buen nivel o estar como en la mejor forma deportiva. Por ejemplo, terminé Boston y hice 2:28. Pero bueno, mi reloj decía 2:42. Yo como entrenador vi mis gráficas y dije 2:32 te va perfecto. Sí, perfecto. Corrí 2:28, terminé y dije, firmo, está bien. Sí. Pero cuando terminé, la verdad es que vi que Juan Luis Barrios había llegado 4 minutos antes. 2:24 hizo Juan. Si me hubiera entrenado un poquito más, igual y hubiera... Ajá. Y entonces viene esta parte de ya no estar conforme con lo que hice, ¿sabes? Pero al final también es como lo importante, creo que es como reconocer lo que se hace con lo que se tiene. Que claro. Eso es bien difícil, ¿no? Yo me paré en la línea y salía diciendo... 3:30 es mi tope, que para ti y para mí pues viene siendo una zona 1, es 3:30. Con eso me doy de santos. Me fui sintiendo bien. Y también, ¿sabes qué pasa? Ahorita hablamos del tema, Roberto lo tocó de una forma muy interesante y es bien sencillo. El tema mental. ¿Cuántos maratones llevas? 20. Yo entre Iron y eso debo llevar por ahí. Y más los que he peiseado, que no he completado, que me falta 1 kilómetro porque no puedo cruzar la meta y demás. Y vas aprendiendo los momentos de la vida. O sea, yo creo que se nos olvida que en esta vida hay momentos para todo. En mi caso, divorciado, 2 hijas, viajo cada 15 días a verlas, más la chamba, más pareja, más... No sé si saben la teoría de las 4 quemadores de la estufa, que es muy sencillo. Tienes el quemador de la chamba, el quemador de tu vida personal, el quemador de tu pareja y el quemador de tus amigos. No pueden estar prendidos los 4. Entonces, hoy para mí yo llegué y dije, dice 3:16.
Cuando mi expectativa era 3:30. 3:30. Me subo y me preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Y le dije, es el mejor maratón porque por fin lo pude disfrutar. No sé si te pasó. Sí. Yo llegó un momento en que le di la vuelta al reloj y dije, quiero acabar y quiero sentirme bien y quiero por primera vez, es que va a correr el coach, que nos pasa a nosotros. ¿Y cuánto tienes que hacer? Y entonces la gente confunde el correr rápido con un buen coach. Es que ese es un tema súper fuerte, ¿no? O sea, el cómo ha pasado, desde que yo era atleta, pasaba mucho, ¿no? El corredor que fue corredor elite, Sí, o sea, que sí sí. fue corredor elite, Sí. se volvió entrenador y entonces era una persona empírica, totalmente empírica, que cometía los mismos errores que ¿Qué? cometió su entrenador con él, güey. Entonces, por ejemplo, a mí como atleta me pasó. Yo estudié educación física, después una maestría en entrenamiento deportivo. Y te das cuenta que muchas de las cosas que hacían los entrenadores contigo, yo repetiste no tú, las claro. repetiría conmigo. ¿Qué hubiese cambiado para llegar a un nivel más fuerte? Esto, ¿no? Y, por ejemplo, yo critiqué muchísimo a los atletas de alto rendimiento que se volvieron entrenadores empíricos. Sí. O sea, porque al final la escuela, creo que podríamos... Es una mezcla de las dos. O podemos coincidir o no, pero creo que ir a la escuela no te hace... No te hace entrenador no te tampoco, hace de estoy de entrenador. acuerdo. O sea, creo que al final estudiar, leer, investigar, te puede llevar a eso. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ya cualquier persona que corra abajo de 3 horas se Es siente coach. entrenador. Porque al final lo que no entienden es que pones en riesgo, tienes en tus manos la salud de una persona. Justo. O sea, para ser entrenador necesitas llevar metodología del entrenamiento, fisiología, cargas de trabajo, De acuerdo. no sé, por decirte nada más unos cuantos temas. No, y por ejemplo, tú le preguntas a uno de estos cuates, dame las variables del entrenamiento. Volumen, intensidad, hay una transversalidad, hay una especificidad, cómo construyes un macrociclo y no te saben responder. Por ejemplo, como nosotros no necesito un macro de más de 12 semanas, por la base y por el saldo que traemos en el banco. Pero un cuate nuevo a lo mejor necesita 32 y los tienes corriendo un maratón con 20 semanas. No, si te va bien. O sea, si te va bien. Y creo que al final el tema fuerte es que la gente se guía mucho por a Milo corre rápido, entonces voy a buscar a Milo, ¿sabes? Que a mí en realidad me pasa y luego bromeo con mis atletas y le digo, la mentada más grande que me puedes dar a mí es decirme que me buscaste porque corro rápido. Después de haber estudiado una licenciatura y una maestría, que alguien llegue y te diga, te estoy buscando porque corre rápido. Y a mí es al revés. Es que tú no bajas de las 3 horas. Tengo más de 200 atletas que llevamos a Boston. En Kona, en Hawái, hemos sido el equipo que más gente hemos clasificado en todo el país. Entonces, me parece que hoy las redes sociales lo que generan son mucho ruido. Mucho ruido. O sea, sí no ha ayudado a crecer el running, pero yo creo que hay muchísimo ruido. Hay mucha basura. Y entonces tienes un buen following, das un consejo y entonces eso ya es ley. Espérate, carnal. O sea, no va por ahí, hermano. Y yo lo que les decía es que al final, pues, todo lo que tú encuentras en redes sociales te puede servir. De verdad, claro. creo que todo te puede servir. Creo que el tema es en qué momento lo ocupas y para qué lo ocupas. Que creo que esa es la parte donde la gente que no se preparó o no estudió, no sabe cómo aplicarlo, ¿no? Al final es, entre los corredores tenemos un chiste de 25,400, porque ese es el entrenamiento, 25,400, 12 miles. Es el entrenamiento que ponen 12 yazos. Es algo que viene desde los años 80. Cubanos, de la metodología sí. cubana, el ver volumen. Hoy pasa lo mismo también con ChatGPT. Hoy, no, yo ya tengo a ChatGPT. Ah, sí. Si tú hoy agarras ChatGPT y le dices que te dé un número entre el 1 y el 10, te va a decir 7. Porque es el promedio de los promedios de todo lo que está. Entonces le pides que te construya un modelo. Y si no eres una pistola para hacer prompts, si no le diste todos tus indicadores, si no metiste tu sueño, te va a construir un tema genérico para todo. Y nadie puede seguir un genérico para todo. De acuerdo. Y ahí es donde empezamos a tener muchísimo ruido en el canal. Por ejemplo, es que estás muy caro y ChatGPT me sale barato. Mi rey, a ver, aquí hay muchos años de experiencia. No tengo nada de malo con que utilicemos a ChatGPT para potencializar lo que tenemos, pero no es para ti. No es lo que te está construyendo. Y que al final, en la parte del entrenamiento, el principio de personalización, ¿no? O sea, no hay dos personas iguales, aún siendo Ni gemelos. sistemas iguales. Entonces, no les sirve a las personas lo mismo, ¿no? Y aunque te puede servir de manera, o te puede servir lo mismo,
depende mucho del momento. Lo que decía Milo, ¿no? Milo, papá de 2 niñas, tiene que viajar. Quizás yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana todos los días, no viajo tanto, pero tengo que hacer otras actividades. Entonces, aunque tuviéramos características muy similares, inclusive el mismo M2 Max, no podemos entrenar de la misma manera porque al final no tenemos un estilo de vida similar, ¿no? Así que ya saben, si les mandan un copy-paste y le dicen todo lo mismo, ahí no es. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Oigan, a ver, platíquenme, ¿cómo está el tema para los runners principiantes? Yes. ¿No? Quiero ser seleccionado para Boston, porque mucho es, no, es que es talento o disciplina. ¿Qué necesito hacer? A ver, aquí están los runners que nos están viendo. Me estoy apenas metiendo al deporte, quiero entrarle con todo. También no me quiero comer al mundo porque lo que dices es, pues hay que tener todo un proceso. Pero ¿qué les pueden decir a ellos para que pues vayan agarrando track de todo esto? Yo le diría, enamórate del proceso. Punto fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque llegar a Boston, dependiendo de tus capacidades, te puede tomar 1 año o 16. Y va a depender mucho de tu programa, tu personalización, tus características. O sea, no hay una regla que te diga, en 2 años te voy a llevar a Boston. Pues sí, está bien. Pero para poder caminar hay que aprender a gatear primero, después a trotar y después de caminar hay que caminar, luego hay que trotar, luego hay que correr y luego hay que hacer intervalos y llegar a los pasos que Boston te está pidiendo. Sí, claro. Es una escalera que si estás dispuesto a correr el proceso de cada uno de esos escalones, llegas. Pero no es inmediato. Hoy todo lo queremos rápido. Claro. Tenemos gente que llega a 9. No, quiero correr mi maratón en 20 semanas. No. Si no puedes aguantar 2 horas corriendo en un entrenamiento, no puedes correr un maratón. No, Punto. Porque no te da. Entonces, ¿lo quieres caminar? No es conmigo, carnal. Digo, yo lo he caminado. Pero no, y no es que sea elitista, sino que te voy a hacer un daño porque tu cuerpo no está listo para la intensidad que necesita para poder correr un maratón. Sí, de acuerdo. Entonces, yo les diría, enamórense del proceso y consíganse ayuda y asesoría que les ayude, como decía Roberto, a personalizar su programa y sobre todo que los lleve a su nivel y a sus tiempos. Cualquier influencer ya sé que coach. ¿Cómo reconozco yo un buen coach? Bueno, mi recomendación siempre es como acercarte a platicar sobre la metodología del entrenamiento Claro. de cada coach. ¿Qué puede hacer? ¿Qué haría con tu caso? O sea, yo siempre les digo a las personas que no se acercan a entrenar conmigo, sino me preguntan, es dile cuáles son tus condiciones, cuántas horas a la semana trabajas, cuánto tiempo tienes para entrenar. Por ejemplo, a mí hay personas que me dicen, oye, yo la neta tengo 3 días a la semana para correr, pero puedo hacer bicicleta y puedo nadar. O sea, ¿podemos correr un maratón? Sí lo podemos correr. O sea, no hay ningún problema. Pero si me dices, tengo 3 días a la semana, 30 minutos, y un día sí y otro no, pues te diría, quizás lo que tienes que cambiar es, o es el objetivo de correr, o cambiar la expectativa, ¿no? De correr un maratón. Entonces, creo que el informarte es obligación de la persona que está buscando al coach. Y bueno, cuestionar un poco sobre los procesos que tienen los entrenadores. Creo que eso es súper importante para darte cuenta cuando estás hablando con un charlatán o cuando estás hablando con alguien preparado, ¿no? Generalmente lo que pasa es que cuando le preguntas a alguien que no se dedica a entrenar gente y que está empezando a dedicarse, es, yo hago esto. Claro. Ahí ya sabes que ya vale madre. Yo lo que hago para mí es esto. Espérame, pero ¿qué harías para mí? Y yo creo que hacer preguntas es válido. Cuando tú llegas con un doctor, ¿cómo sabes si es un doctor o es un charlatán? Tienes que hacer las preguntas adecuadas. ¿Cuál es la metodología? Estos son mis tiempos. ¿En cuánto tiempo crees que podamos llegar? ¿Cómo yo puedo hacer estos compromisos? Porque esto es una relación bidireccional. Y hoy a los atletas se les olvida que el hecho de que yo te programe no significa que vas a lograr si tú no le metes tu impacto. Yo, por ejemplo, programo para que se cumpla el 80% del proceso. Sí, yo creo que al final todos los entrenadores en un escenario espectacular se cumple el 85%, pero al final, o sea, el tener esta capacidad como entrenador de modificar, de decir, a ver, ¿qué pasó? Estoy enfermo, estoy cansado, no estoy asimilando el trabajo, por la carga laboral, por la carga familiar, por muchas cosas que creo que al final esa es nuestra chamba, ¿no? Nuestra chamba es decir, ¿qué está pasando? Y yo siempre, que cuando las cosas pasan o no pasan, o sea, cuando alguien compite, lo primero que le pregunto es ¿cómo te sentiste? ¿Cuánto hiciste? Ok. Ahora, ¿salió?
perfecto, estamos contentos los dos. Si no salió, ¿qué hicimos mal? O sea, al final es no qué hiciste mal, porque al final, como dice Milo, es una relación, ¿no? Es mantener como esta comunicación con el atleta, ver qué es lo que se puede ajustar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No sé, ¿no? De repente también nosotros como entrenadores hice mal esto, ¿sabes? Y empiezas, de más. o no consideré esta parte, ¿no? Acaba de ser papá y entonces las cargas de trabajo estuvieron muy pesadas o está trabajando más horas de las que trabajaba antes y entonces esas condiciones van cambiando muchísimo como la programación que uno debe hacer. Entonces creo que al final pues nuestra chamba es como comprometernos de ambas partes, ¿no? Y si sale es trabajo en equipo. Y aquí hay dos acotaciones. No solamente somos coaches, güey. Somos psicólogos, amigos, pañuelos de lágrimas. Sí, claro. Son un montonal de habilidades las que un coach tiene que tener. Porque de pronto pasas más tiempo con tu coach que en tu casa. Sí, real. Y ahí tienes que ir construyendo una relación de confianza y apoyo. Y dos, ahorita Roberto decía, yo pregunto el tiempo. Yo tampoco pregunto el tiempo. ¿Por qué? Boston, para mucha gente se ha vuelto una lápida pesadísima, que dejan de disfrutar el running con tal de lograr la marca. Me ha tocado casos, Robert, no sé si a ti, tengo que hacer abajo de 3.000. ¿Por qué tienes que hacer a fuerzas abajo de eso? Es que quiero hacerlo perfecto. Lo intentan el primer año, no le sale. Segundo año, no le sale. Tercer año, no le sale. Entonces llegó un día que le dije, ¿sabes qué? Le vas a dar la vuelta al reloj y que te valga lo que corras. 2.57. Sí. Esa losa de ese numerito de Boston se vuelve complejísima y dejas de disfrutar el por qué empezaste. Se te olvidó que empezaste corriendo 10, ya hoy 10 son pelusa. ¿Por qué? Y ese sentido de perder eso, me parece que está haciendo que el running lo dejes de disfrutar y que se vuelva una losa muy pesada. Y que eso es lo que pasaba mucho en el alto rendimiento. O sea, creo que al final el tema de un atleta se mide por los resultados que tiene, güey. O sea, Punto. no importa si lo hiciste En con el alto trampa o cómo lo... rendimiento, Sí, güey, sí, sí. En el alto rendimiento es así, ¿no? O sea, no importa qué es lo que hagas, si no tienes este resultado, no cuenta. Por ejemplo, esto que dices, para mí era como... Yo tuve una marca como fija desde que empecé a correr maratón y dije, yo quiero correr 2:14:59, güey. Dije... 8 maratones, así 2 para correr 2:13, 2:12, 2:14, el kilómetro 37, 39, pelas. Y la verdad es que fue algo con lo que tuve que lidiar y platicaba mucho con mi psicóloga deportiva y le decía, güey, es que no entiendo, o sea, yo siento que estoy bien preparado, siento que esto, y al final yo le di un valor que para mí se volvió imposible de lograr, ¿sabes? Y creo que esa parte... algunos entrenadores la han transmitido a los atletas. Y esta es la parte que al final lo que no se le olvida a la gente que hace, o sea, que no son deportistas de alto rendimiento, es que esto lo haces por hobby. Claro. Y que lo haces porque te gusta y que lo haces para despejar tu mente, porque es tu espacio, porque es un momento para ti, porque te olvidas un poco de todos los problemas que traes en tu vida diaria, porque es un momento quizás para compartir con amigos, porque al final creo que hay diferentes espacios a través de los entrenadores, ¿no? Hay entrenadores que son para temas sociales, hay entrenadores que tal vez como Milo y como yo, que nos buscan porque buscan una marca, ¿no? Claro. Porque al final es, oye, ya lo intenté con diferentes entrenadores, no me salió, me recomendaron contigo, ¿cómo podemos hacerle para lograr este objetivo, no? Entonces, creo que dependiendo también de lo que vamos o de lo que buscamos, es las personas que tenemos que buscar como entrenadores, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Oigan, ¿y el sobreentrenamiento? ¿Qué pasa? No, es que necesito entrenar más porque tengo que estar más preparado. Pero no es cierto. Tú y yo, ¿cuánto es lo más que corriste en una semana? Yo 30 kilómetros para Boston. No, o sea, metí 2 semanas de 90. Pero las demás, güey. No, pero todas las demás de 40. 50. O sea, pero considerando que yo antes metía 180 kilómetros. Pero ahí te va, por ejemplo, yo tengo una base aeróbica donde yo metía 12 kilómetros nadados al día. Entonces, nosotros podemos, como se dice en inglés, get away with it. O sea, nos podemos, porque la base aeróbica o la maquinaria que ya construimos es mucha. Claro. Pero hoy, no lo que hace Eliud es para ti. Es que justo creo que esa parte, ¿no? No siempre más es mejor. No. Y eso es algo que es bien difícil de entender. Y, por ejemplo, yo hoy conozco a mucha gente, o sea, que trabaja, que tiene sus horarios. 120, 130 ¿cómo metes kilómetros, 120 kilómetros con chamba? Yo ahí lo que digo es, el entrenador
es un exatleta que pues, se quedó con lo que él hacía y no leyó nada. Leyó algo y dijo, pues sí, en los libros te dicen que 180 kilómetros para correr un maratón. ¿Qué se dedica a esto? No la persona que tiene que estar en la oficina 12 horas o 8 horas. No, y entonces, es que no te recuperas, güey. A ver, aquí hay una parte bien interesante. Hoy hay tanta información que la gente toma lo que le conviene, güey. Y no pregunta. Entonces llegan contigo y te dicen, no, es que me pasaba mucho en el triatlón. Crisanto Grajales está haciendo esta serie. Crisanto fue a Juegos Olímpicos, papá, espérate, güey. O sea, no quieras hacerte una serie de 10 yazos de 800 a paso de 250 porque ni siquiera tienes la mecánica para correr a 250 y nomás te va a lesionar. Entonces, ¿qué pasa? Tú prescribes un entrenamiento y la gente no entiende que cuando ya no te salió el tercero, ya se acabó el entrenamiento. ¿Por qué forzas el cuarto, el quinto y entonces te dicen, me lesioné? Y entonces, este sobrecompromiso para lograr una meta de este sobreachieving, porque es lo que quiero postear en mis redes sociales. Claro. Y quiero ese reconocimiento. Quiero meter más para que la gente diga, no manches, es que corrió 120 kilómetros a la semana. El famoso enamoramiento del sufrimiento, ¿no? Pero tranquilo, hermano, o sea, no es necesario. Yo clasifiqué a Boston con 50 kilómetros a la semana. Pero obviamente, Roberto y yo tenemos un trabajo de 36 años de hacer ejercicio. No es de ahorita. Y yo creo que la gente no entiende que el endurance se construye, güey. Claro. Y al construir el endurance, tienes un cierto threshold. Te pasas el threshold, te vas a lesionar. Punto. Y el problema es que no quieres aceptar tu threshold. Y de las afectaciones fisiológicas que tiene, ¿no? O sea, al final, pega duro. o sea, por ejemplo, yo tengo un atleta que está muy, muy fuerte. Tiene 2:40 en el maratón. Y no trabajamos más de 90 kilómetros al Por eso semana. te digo. O sea, no es necesario, ¿sabes? Pero es un programa prescrito para ese cuate con unas necesidades específicas, con ciertas cosas, ciertas restricciones o de tiempo. Yo no le puedo meter más de 60 kilómetros a la semana porque ya no me recupero, güey. O sea, ya a los 45 ya hay cosas que no puedes cambiar. Entonces, y tampoco, por ejemplo, yo ya cuando hago un yazo, oye, ¿los puedo tirar a 3:10? Sí. ¿Los quiero tirar a 3:10? ¿Para qué? O sea, ¿por qué voy a forzar mi máquina de más si lo que quiero yo, Emilio Flores, es llegar a viejito y yo poder hacer mis cosas solo? Entonces, hoy mi objetivo tiene más un tema de longevidad y yo te he puesto, y era algo que discutí el otro día, tú le metes así perrísimo y no tienes más de 5 años de vida, güey. En ese nivel. Velo, Eliud tuvo 5 años. Bueno, 2 Juegos Olímpicos que fueron 6 años. Bueno, él empezó desde juvenil, ¿no? Al final es un proceso, Sí, pero en pasas la más de 5 parte años, de maratón no aguanto más de 5. Entonces, tú le das hoy y te metes carga, te doy 5 años, güey. No lo vas a volver a hacer, güey. Y eso Porque tu es una cuerpo ya no te va a persona dar. que está preparada, ¿no? Porque alguien que no pasa ni 1 año, 2 años y se va a lesionar. Y ahí está el tema, güey. Y, por ejemplo, hoy existen muchas fracturas por estrés, lesiones en rodillas, que al final muchos te dicen, no, correr lesiona las No es rodillas. cierto. Al final, si no si no haces fuerza, si no estiras, si no calientas, pues evidentemente te vas a lesionar, ¿no? Y si aparte le quieres meter 120 kilómetros cuando antes no corrías, pues al final es lógico que te lesiones, ¿no? Pero si llevas un proceso adecuado y si lleva una progresión, creo que el riesgo de lesión es mínimo, ¿no? Y eso lo que garantiza es tu vida deportiva durante más tiempo. Tú aceleras el proceso, tu vida deportiva se acorta. Llevas un proceso estructurado, tu vida deportiva se alarga, güey. Se nos va a acabar el tiempo, señores. Creo que la plática da para mucho, ¿no? Es que ya no sé ni qué pensar de los influencers running que tienen a través de la plataforma, pues llega muchísima gente y creo que es importante lo que dijeron, oye, vete con alguien completamente capacitado, ¿no? Me gustaría que el poco tiempo que quede, ayúdenme, porfa, porque nos están viendo runners y toda la comunidad es de un nicho, ¿sabes? De acuerdo. Y todos queremos llegar, pues, a nuestro mejor tiempo. O como ustedes dicen, traemos una meta mental, pero ya ni disfruto la carrera. Creo que ayúdenme a darle consejos a la gente. Ojo, como decía Roberto, no te quedes con una sola opinión. Pregunta, cuestiona, acciona, ve qué te puede servir a ti y pregunta qué te serviría a ti. O sea, no estamos diciendo que todos los influencers son malos ni que todos son buenos. No estamos generalizando. Asegúrate que la persona a la que estés siguiendo y a la que le estés haciendo caso tenga una preparación y que sea adecuada para ti. Y a tu nivel y a lo que tú consideres. Si encontraste en esa persona confianza, algo para ti y tú te sientes cómodo, dale. Y sobre eso construye tu relación con el deporte.
Pues mi recomendación siempre es que al final no todo nos sirve, no a todos nos sirve lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, desde entrenadores, fisioterapeutas, nutriólogos, médicos. Entonces, la parte de la confianza con el entrenador para mí es la básica. Siempre investigar, cuestionar. Para mí es importante que mis atletas me digan, oye, ¿por qué hago esto? Y no como retándome, ¿no? Sino claro. más bien, ok, yo te explico por qué. Porque además me gusta sentarme y decirle, a ver, hoy te tocó este entrenamiento por esta situación, ¿no? Y que la gente vaya aprendiendo, porque al final de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo, de irnos informando, de irnos documentando. Y pues mi recomendación sería que la gente investigue, o sea, que investigue, que antes de irse con un entrenador cuestione, le pregunte. Y si el entrenador se enoja porque le estás cuestionando, bueno, pues ahí hay un foco rojo, ¿no? Nomás, yo quisiera cerrar con una última cosa. Es muy diferente liderear a resonar. Liderear, hay muchos líderes de opinión y muchas cosas, pero lo que realmente cambia a las personas es esa resonancia de lo que está diciendo la persona. De acuerdo. Busca quien resuene contigo, con tus valores y con lo que tú quieres lograr el día de mañana, y seguramente vas a encontrar grandes opciones allá afuera. Runners, ¿qué les puedo decir? Si después de esta cátedra no entendieron algo, no es su deporte, mi gente. Oigan, ¿dónde los pueden encontrar si quieren entrenar con ustedes? ¿Cómo está la cosa? Pues pueden contactarnos por Instagram, R-Saavedra-. Y bueno, tengo un club de corredores en Polanco, ahí nos pueden encontrar, martes y jueves. ¿Te mandan un mensajito? ¿Te mandan un DM? Me pueden mandar un mensajito por Instagram. Venga. Milo Flores Coaching y Los Coaches _. Ahí estamos en esas dos plataformas. Nos pueden mandar un mensaje. No importa si entrenan con nosotros o no, estamos para responderles todas las preguntas. Roberto y yo tenemos muy claro que a través de la educación y a través de más gente y que más gente le llegue el mensaje, para nosotros es importante pasárselos. No importa si se quedan con nosotros o no, eso es bien importante. Queremos ayudarles y por favor escríbanos y con todo gusto les vamos a responder las preguntas. Pues runners, ya escucharon una cátedra sobre lo que tienen que hacer y no tienen que hacer si quieren llegar a Boston. Por supuesto, la preparación es clave, fundamental para poder tener un buen desempeño. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios aquí abajo. Si tienen alguna pregunta para los coaches, no duden en contactarlos. Ellos son personas de primer nivel y están preparadísimos. Es muy importante que siempre tengan un consejo, un buen advisory de alguien que sepa. Y esto es Después del Run. Les agradecemos nuevamente a Costa Coffee. Un episodio más. No pierdan las emisiones. Dudas, preguntas, aquí estamos. Hasta luego.